Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube donde os estamos acercando el mundo KNX, el mundo de las instalaciones KNX. Y en esta ocasión traemos un tutorial muy interesante. Os explico. Muchos de ustedes nos habéis enviado mails donde nos preguntáis cómo se realiza un presupuesto a efectos de saber qué es lo que le puedes ofrecer a un cliente. Y en eso andamos un poco perdidos, porque muchas veces realizas un presupuesto que luego el cliente te dice que eso que le has ofrecido no le gusta, o que él esperaba otra cosa, y tienes que rehacer el presupuesto, y a lo mejor rehacer el presupuesto o hacerlo de nuevo implica hacer 3, 4, incluso 5 veces de nuevo el presupuesto. Hoy te vamos a enseñar uno de los secretos mejor guardados de nuestra empresa. Te vamos a enseñar a cómo saber lo que quiere un cliente dentro de un proyecto KNX. Es decir, qué es lo que le puedes ofrecer para que a la primera aciertes. Así que, si te parece bien, podemos ver este tutorial que es muy interesante. Así que nada, comenzamos. Bueno, chicos, pues vamos a ver un dossier muy interesante que tenemos aquí en la empresa, que es un dossier que sirve para tener, digamos, un perfil de nuestro cliente. Es decir, como antes os he dicho, hay muchos clientes que contactan contigo para que le hagas una propuesta de domótica para la casa. También te comentan de que les gustaría hacer una reforma y poder incluir algo de domótica, que no saben lo que van a incluir. Esto al final incurre en que vas a tener que dedicarle un tiempo a hacer una propuesta, un estudio, un presupuesto, que luego realmente no sabes si va a ir a buen puerto. Por tanto, vas a dedicarle muchas horas de tu día a día a, a hacer ese tipo de estudios, pero no sabes si ese tipo de estudios es un estudio que al final te van a aceptar el presupuesto. Es decir, me doy el curro de hacer el estudio porque al final me van a aceptar el presupuesto. Esto al final muchas veces pasa que te das el curro y que no te lo aceptan, ¿vale? Para eso nosotros desarrollamos este dossier que os voy a enseñar, ¿vale? Que quiero que lo veáis en detalle, porque a vos de pronto vais a pensar que estamos un poco locos, que vaya cosa que se nos ha ocurrido, pero luego, al final del todo, os voy a explicar el motivo de este dossier y cuando dé el motivo os vais a quedar, vamos, como dicen por aquí, os vais a quedar cuajados con el argumento que tiene este dossier. Como digo, es uno de nuestros secretos mejor guardados dentro de iKNX. Este dossier que tenéis aquí es una de las inversiones más grandes que ha hecho nuestra empresa en este PDF, ¿de acuerdo? Luego os voy a contar por qué. Pero antes de contaros por qué, quiero verlo con vosotros cada uno de los apartados. Bueno, nosotros, como digo, cuando llega alguien a realizar una petición de presupuesto o que le contemos cosas sobre la domótica de ideas y todo eso, pues le enviamos este dossier al cliente. Y el cliente tiene que rellenar el dossier que nosotros le entregamos. Una vez que lo rellena, nos lo vuelve a enviar. Y en función de eso, hacemos una serie de cosas que luego voy a contar. Mirad, en primer lugar, este dossier, pues bueno, voy a agrandarlo para que se vea más grande. Bueno, pues este dossier habla un poco sobre nuestra empresa, nuestra trayectoria, los premios que tenemos a nivel nacional como empresa de ingeniería en sistemas domóticos KNX, bueno, eventos que hemos hecho, en fin, un poco le hacemos ver al cliente que está en una empresa solvente, una empresa especializada y que nuestra especialidad no son muchas cosas, nuestra especialidad es únicamente KNX, es decir, somos especialistas en KNX, queremos darle ese mensaje a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí ya empezamos de una forma donde ya le preguntamos al cliente que, bueno, que marque con una X
aquellas casillas que para él puede tener cierta afinidad, ¿vale? Este dossier sirve tanto para chicos como para chicas y se puede rellenar en familia, ¿de acuerdo? Eso también es importante, se puede rellenar en familia. Bueno, en deportes, pues bueno, aquí aparecen cosas como atletismo, bádminton, baloncesto, billar, boxeo, fútbol, en fin, aparecen muchos deportes y bueno, lo que le decimos al cliente que marque con una casilla a aquellos con los cuales tiene cierta afinidad. Luego tenemos cosas de ocio, tiempo libre, aficiones y bueno, pues indica cosas como si te gusta la música, el teatro, el cine, ir a restaurantes, turismo. Bueno, turismo es muy importante separar entre turismo rural, nacional, internacional, ¿de acuerdo? Luego llegan los colores, donde le preguntamos, oye, ¿cuáles son los colores con los cuales tú te sientes más identificado o identificada? Bueno, pues tenemos aquí una gama de colores donde estos colores el cliente puede decir qué colores son los que más le gustan. Luego llegan los animales. Bueno, ¿cuáles son? ¿Tú tienes afinidad con animales? Sí, no, con perros, con gatos, con aves, con otros animales, bien sea domésticos o salvajes. Luego con países del mundo. A lo mejor tú eres español, pero te sientes identificado con algún tipo de país, pues no sé, por su cultura, por su forma de vivir o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, tenemos una serie de países, no tenemos todos, tenemos los que queremos tener y en función de esos países, pues también sacamos un perfil. Transporte. Bueno, ¿qué tipo de transporte? Bicicleta, patinete eléctrico, moto eléctrica, coche eléctrico, tren, barco, avión. ¿Ven? También es importante esta información para nosotros. Podemos definir cosas muy importantes de nuestro cliente con transportes. En acabados, pues bueno, en acabados, cristal, plástico, metal, piedra, cuero, porcelana. En función de esto, ya también podemos sacar cosas muy interesantes a la hora de ofertarle botoneras, mecanismos que tengan una estética determinada. A lo mejor hay cliente que no le gusta el cristal y prefieren la piedra, hay otros que le gusta más el cuero, hay otros que le gustan más, bueno, pues en vez de darle varias propuestas o varios presupuestos de comparativo lo que es una cosa u otra, pues si hay algún cliente que te dice que le gusta el cristal, pues bueno, pues en ese presupuesto todas las botoneras se las pones en cristal. De esa forma te ahorras mucho tiempo en hacer comparaciones y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Tacto, bueno, tacto tenemos liso, rugoso, otros. Personas, pues tienes afinidad más con papá, con mamá, con los hijos, hermanos, abuelos, tíos, no tienes afinidad ninguna, con primos. Hobbies, hobbies tienes, pues bueno, conversar, hacer deporte, leer, escuchar música, bailar, ver televisión, meditación, escribir, cantar, bricolaje. Os puedo asegurar que cuando le mandas esto a un cliente que te ha hecho una petición de domótica, pues ese tipo de cosas a lo mejor le puede chocar un poco. Pero bueno, al final lo ve como algo, bueno, interesante para pasar el rato y al final todo el mundo te lo acaba haciendo. Todo el mundo te acaba haciendo este test. Habilidades. Capacidad de trabajar en equipo, de resolver conflictos, capacidad de tomar decisiones, de adaptación al cambio. Esta es una de las más importantes para nosotros porque de aquí sacamos nosotros mucha información sobre nuestro cliente, ¿de acuerdo? Formas naturales, artificiales, planas, con volumen, irregulares, geométricas, abiertas, cerradas, otras. ¿Qué música te gusta? Salsa, merengue, rap, bachata, clásica, balada, rock, pop, reggaetón, cumbia. Hay muchísimos tipos de música y en función de ese tipo de música también podemos sacar un perfil muy interesante de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de haber hecho digamos, un test de gustos, ya a partir de aquí podemos saber muchas cosas sobre nuestro cliente, ¿de acuerdo? De cómo es como persona, ¿de acuerdo? Podemos sacar un perfil muy, muy cercano a la realidad, a lo que realmente es sin conocerlo, ¿de acuerdo? Después pasamos a puntos donde vamos a hacer más concreto. Es decir, queremos que nuestro cliente, por ejemplo, valore de 0 al 10 si sabe explicar lo que es la domótica. Si el cliente no sabe explicar lo que es la domótica, realmente tienes que hacer un diseño o un presupuesto muy sencillito, con poca complicación, porque si no, no lo va a entender. Ya de que por sí no sabe a lo que se refiere domótica, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa que le intenten vender, incluso en un supermercado, él lo va a interpretar como domótica. Luego, lo más importante para ti es que ese cliente que te haya puesto que no sabe nada cómo explicar lo que es la domótica, pues lo que es importante para ti es explicárselo dentro de tu diseño, dentro de tu presupuesto, porque si no, al final perderás el cliente. También te preguntan, ¿conoces la diferencia entre un sistema propietario y otro abierto? Este es un argumento muy importante que lo sepa el cliente. También se le pregunta y se le da una valoración entre el 0 y el 10. ¿Conoces los sistemas domóticos KNX? ¿Conoces a alguien que tenga un sistema domótico KNX en su casa?
¿Sabías que los sistemas domóticos KNX te permiten disponer en tu instalación de aparatos de distintos fabricantes? En fin, hay muchas preguntas muy interesantes donde el cliente tiene que valorar de 0 a 10, ¿de acuerdo? Por ejemplo, más preguntas. ¿Qué importancia le das a recibir alarmas técnicas de fuga de agua? ¿Qué importancia le das a recibir alarmas técnicas de humo? Si, por ejemplo, el cliente te dice 0, no le doy importancia a recibir alarmas técnicas de humo, pues en ese presupuesto no me voy a dar el curro de ofertarle nada que vaya con un sistema de detección de humo, ¿de acuerdo? Si él pone que tiene más de 6 o 7 de importancia, sé que el valorar esa partida puede correr hay muchas posibilidades de que si pongo esa partida me la vayan a ofertar, me la vayan a aceptar, ¿de acuerdo? Por tanto, todas estas preguntas sirven para maquetar un presupuesto en el menor tiempo posible y saber cuáles de esas partidas son las que hay más posibilidad de que el cliente acepte, ¿de acuerdo? ¿Qué importancia le das a recibir alarmas técnicas de corte, suministro eléctrico? En fin, hay montones, montones. Yo digo que hay muchas preguntas que el cliente responde con valoraciones de 0 a 10, ¿de acuerdo? Esto, como digo, se le manda al cliente y una vez que ya terminamos con todas las preguntas, ¿veis? Hay un montón de preguntas, hay un montón, ¿vale? Cuando ya hemos terminado todas las preguntas, le decimos al cliente, ¿vale? Ya que las has terminado, envíanoslas por mail y nosotros las valoramos. Nosotros esto se lo encargamos a una empresa especializada, una empresa que tiene en plantilla psicólogos. Nosotros nos dimos cuenta que le dedicábamos muchas horas a hacer presupuestos donde queríamos intentar transmitir muchas cosas, pero luego el cliente o no nos lo aceptaba o bien todas las partidas no las aceptaba. Luego te habías dado un curro, un trabajo de 1 o 2 horas en algo luego que te aceptaba mucho menos de lo que tú habías trabajado. Entonces dijimos, bueno, pues invertimos en que una empresa que tenga gente que sepa de estas cosas nos pueda desarrollar un dossier para que nosotros podamos predecir el porcentaje de acierto para poder llevarme un proyecto, pues es una inversión bien realizada. Bueno, pues nosotros esto se lo encargamos a una empresa que nos hizo toda esta maquetación. Es decir, todo esto tiene unos colores, tiene unos espacios, tiene un orden cronológico, una forma de hacer las cosas predefinida, determinada. Aquí no están las cosas por hacer. Todo tiene un argumento, todo tiene un porqué. Cuando el cliente nos envía esto, nosotros tenemos una plantilla y en función de esta plantilla sacamos dos cosas. Una, el perfil del cliente. ¿Cómo es el cliente? El riesgo que tienes de que no te pague el cliente o que sí te pague. El riesgo que tienes de que te venda tu proyecto, es decir, que coja tu proyecto y lo ponga en manos de otra persona. El riesgo que tienes de, de perderlo o la probabilidad que tienes de que te lo acepte. Si ese cliente ya ha podido estar con otras empresas en contacto para poder pedir presupuestos a otra empresa. Es decir, hay tanta información en este dossier que os he enseñado que luego podemos tener unas estadísticas muy interesantes para saber si le tenemos que dedicar tiempo, si no le tenemos que dedicar tiempo y si el cliente aceptará o no aceptará el presupuesto. Toda esta información las tenemos en una plantilla. Ni que decir tiene que esa información sí que nos la voy a dar. Esa información es propia de la empresa y, como he dicho, hemos invertido mucho dinero en que un equipo de gente no hiciera esto, ¿de acuerdo? Os puedo decir que este dossier lleva ya mucho tiempo, ya lo llevamos utilizando desde hace mucho tiempo y acierta en el 99% de los casos. Ha sido una muy buena inversión, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Hoy la verdad que el tutorial ha sido un poco cortito, pero bueno, ha habido mucha gente que nos ha preguntado, pues, cómo lo hacemos nosotros, que cómo hacemos eso de dedicarle un número de horas a estudiar cosas que luego al final el cliente no te acepta. Pues bueno, al final contactamos con una serie de profesionales que nos hicieran un dossier para que en función de ese dossier no solamente supiéramos qué es lo que teníamos que ofertarle al cliente en función de sus gustos, sino que nos sacaran unas estadísticas que nos dieran un perfil de ese cliente, saber lo que quiere y si realmente hay una probabilidad de éxito en poder llevarnos el proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta curiosidad de tutorial. Al final, pues bueno, os la enseño. Lo que no os puedo enseñar, como digo, es la plantilla de los resultados que hay de las valoraciones de las respuestas.
Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, esto también lo podía hacer vosotros en vuestra propia empresa, contactar con gente que haga este tipo de cosas, que hay muchas empresas en España, incluso fuera de España, ¿de acuerdo? Y nada, es una forma distinta de trabajar e intentar aprovechar tu tiempo. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy, os espero el lunes que viene y recordar, KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.